Bienvenidos a este canal. Prepárate para descubrir una historia impactante que transformó el curso de la humanidad. ¿Sabías que detrás de la crucifixión de Jesús hubo una conspiración cuidadosamente tejida por dos sacerdotes que controlaban Jerusalén como si fueran reyes? Esta es la historia de Anás y Caifás, los hombres que movieron los hilos del destino más trágico de la humanidad. Jerusalén, año 30 después de Cristo. El aire está cargado de tensión. El bullicio de los mercados se mezcla con el sonido solemne del shofar en el templo, mientras las sombras de las murallas parecen esconder secretos oscuros. En el corazón de esta ciudad sagrada, dos hombres se alzan como titanes. Anás, el astuto patriarca de una dinastía sacerdotal, y Caifás, su ambicioso yerno. Ambos controlan no solo la religión, sino también el destino político del pueblo judío. Pero algo amenaza su poder. Un predicador galileo llamado Jesús, cuyas palabras y milagros están encendiendo una revolución espiritual. Lo que comienza como un conflicto religioso, pronto se convierte en una intriga política mortal. Pero no fue Roma quien tembló aquella noche. Fueron ellos, los guardianes del templo, quienes escondieron dagas bajo sus mantos. ¿Por qué dos sacerdotes, destinados a guiar al pueblo, ordenaron silenciar a un profeta con clavos y sangre? Acompáñanos a descubrir la verdad oculta detrás de los rostros de quienes orquestaron la mayor conspiración de la historia. Suscríbete y comparte este relato para que más personas conozcan las verdades que han permanecido en las sombras durante siglos. Ahora, comencemos. Jerusalén bajo tensión. Jerusalén, año 30 después de Cristo. Una ciudad donde cada calle parece contar una historia de lucha y resistencia. El sol abrasador cae sobre las murallas de piedra, mientras el bullicio de los mercados se mezcla con el eco de las oraciones en el templo. Pero bajo esta aparente normalidad, la tensión es palpable. La capital judía está dividida entre dos fuerzas opresivas: el dominio implacable de Roma y el poder religioso que controla cada aspecto de la vida cotidiana. En el corazón de la ciudad, el templo no es solo un lugar sagrado, es el epicentro del poder político y económico. Aquí, las monedas cambian de manos bajo la mirada vigilante de los sacerdotes, mientras los sacrificios diarios alimentan un sistema diseñado para mantener a la élite en control. Es en este escenario donde Anás y Caifás comienzan a tejer su red de influencia. Anás, el patriarca astuto, y Caifás, su ambicioso yerno, no solo lideran espiritualmente al pueblo, sino que también manejan las intrigas políticas que mantienen su posición frente a la amenaza constante de Roma. El gobernador romano observa desde su fortaleza, listo para aplastar cualquier indicio de rebelión. Cada decisión tomada por los líderes religiosos está cargada de peligro. ¿Obedecerán a Roma o protegerán su fe? En este delicado equilibrio, cualquier movimiento en falso podría desatar el caos. ¿Hasta dónde llegarán Anás y Caifás para preservar su poder en una Jerusalén al borde del colapso? El ascenso de Anás. Año 6 después de Cristo. Un cambio crucial sacude a Judea. Roma toma el control directo de la región tras destituir al último rey herodiano. En medio de esta transición, emerge un hombre cuyo nombre resonará durante décadas: Anás. Su ascenso al sumo sacerdocio no fue casualidad. Fue el resultado de una estrategia implacable que lo convertiría en el arquitecto del poder religioso más influyente de Jerusalén. Desde su nombramiento por Quirino, gobernador romano de Siria, Anás entendió que, para sobrevivir en este entorno, debía consolidar su poder más allá del título sacerdotal. Durante su mandato, 615 d.C., transformó su posición en un imperio familiar al colocar a sus hijos y yerno en puestos clave dentro del sacerdocio.
no solo controlaba los rituales sagrados del templo, sino también las arcas económicas, gracias al impuesto del templo y al lucrativo cambio de monedas. El templo no era solo un lugar santo. Bajo la dirección de Anás se convirtió en una máquina política y económica. Su influencia era tal que incluso después de dejar oficialmente el cargo, siguió siendo la figura más poderosa detrás del trono religioso. Pero este ascenso no estuvo exento de enemigos ni conspiraciones. ¿Cómo logró Anás mantener su dominio, incluso después de dejar el sumo sacerdocio? ¿Qué secretos escondía su red familiar? Caifás y la dinastía sacerdotal. Año 18 d.C. En el corazón de Jerusalén, una alianza estratégica selló el destino de la ciudad y de su pueblo. Caifás, un hombre ambicioso y calculador, se casó con la hija de Anás, consolidando una dinastía familiar que dominaría el poder religioso y político durante décadas. Este matrimonio no fue un acto de amor, sino una jugada maestra. La unión de dos voluntades férreas que buscaban perpetuar su control sobre el templo y la vida judía. Cuando Caifás asumió el sumo sacerdocio en ese mismo año, heredó algo más que un título. Recibió un imperio cuidadosamente construido por Anás, quien, aunque ya no ocupaba oficialmente el cargo, seguía manejando los hilos desde las sombras. Caifás no tardó en demostrar que era digno del legado. Durante su mandato, 18 a 36 después de Cristo, consolidó aún más el poder de la familia al mantener una relación estratégica con las autoridades romanas. Pero este equilibrio era frágil. Mientras aseguraba la estabilidad política con Roma, enfrentaba una creciente amenaza interna. Jesús de Nazaret y su mensaje revolucionario comenzaban a ganar fuerza entre las multitudes, desafiando directamente la autoridad de los líderes religiosos. La dinastía sacerdotal de Anás y Caifás parecía invencible, pero las grietas empezaban a aparecer. La tensión entre proteger su poder y enfrentar a este nuevo movimiento espiritual crecía día a día. ¿Cómo reaccionará Caifás ante la amenaza que representa Jesús? ¿Hasta dónde llegará para proteger el legado familiar? El milagro y la condena. Betania, un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén. Aquí, en un momento que cambiaría la historia, Jesús realizó uno de sus milagros más impactantes, la resurrección de Lázaro. 4 días después de su muerte, cuando el hedor de la descomposición comenzaba a notarse, Jesús ordenó que se quitara la piedra que cubría la tumba. Con una voz potente, llamó a Lázaro, y el muerto salió, envuelto en vendas, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. Este acto de poder divino no solo conmovió a los presentes, sino que también desencadenó una reacción en cadena que pondría en peligro el equilibrio político de Jerusalén. La noticia del milagro se extendió rápidamente y muchos creyeron en Jesús, pero otros, temerosos de perder su influencia, decidieron actuar. Los fariseos y principales sacerdotes, alarmados por el creciente apoyo popular hacia Jesús, convocaron una reunión secreta del Sanedrín. En este consejo, Caifás, el pragmático sumo sacerdote, tomó la palabra. Con una lógica fría y calculada, argumentó que la muerte de Jesús era necesaria para evitar que los romanos intervinieran y destruyeran su nación. Sus palabras, aunque motivadas por el miedo y el interés político, contenían una profecía involuntaria. La muerte de Jesús sería un sacrificio que beneficiaría a muchos. La decisión estaba tomada. Jesús debía morir. Pero detrás de esta resolución se escondía una pregunta. ¿Podrían realmente detener al hombre que había desafiado a la muerte misma? ¿Cómo se desarrollará la trama para capturar y condenar a Jesús? ¿Qué papel jugarán Caifás y los líderes religiosos en su juicio? El juicio final y la persecución. La noche había caído sobre Jerusalén, y con ella, el destino de Jesús estaba sellado. Después de ser juzgado por Caifás y el Sanedrín, fue entregado a Poncio Pilato,
el gobernador romano. A pesar de que Pilato no encontró culpa en Jesús, las presiones políticas y la ira de la multitud lo llevaron a condenarlo a muerte. La crucifixión de Jesús parecía marcar el fin de una era, pero en realidad era solo el comienzo de una saga de persecución y venganza. Caifás, enfurecido por la resurrección de Jesús, desató una persecución implacable contra los primeros cristianos. Pedro y Juan fueron arrestados, Esteban fue lapidado, y Saulo, antes de convertirse, autorizó la persecución con fervor. Sin embargo, el poder terrenal es efímero. En el año 36 después de Cristo, Lucio Vitelio, gobernador romano de Siria, destituyó a Pilato y a Caifás, marcando el fin de su reinado y el inicio de un destino trágico. La caída de Caifás no solo significó el fin de su poder, sino también el aumento de las tensiones entre judíos y romanos. La naciente fe cristiana, a pesar de la persecución, comenzó a expandirse, mientras que la dinastía de Anás y Caifás se desmoronaba. ¿Qué lecciones podemos extraer de la caída de estos poderosos líderes? ¿Cómo la fe y la justicia pueden prevalecer frente a la opresión? Reflexiona sobre esta historia épica y su impacto en la historia de la humanidad. La caída de los poderosos. La historia de Anás y Caifás, dos hombres que dominaron Jerusalén con su red de poder, termina con un giro inesperado. Después de la crucifixión de Jesús, Caifás, enfurecido por la resurrección, desató una persecución implacable contra los primeros cristianos. Sin embargo, su poder terrenal era efímero. En el año 36 después de Cristo, Lucio Vitelio, gobernador romano de Siria, destituyó a Pilato y a Caifás, marcando el fin de su reinado y el inicio de un destino trágico. La caída de Caifás no solo significó el fin de su poder, sino también el aumento de las tensiones entre judíos y romanos. La naciente fe cristiana, a pesar de la persecución, comenzó a expandirse, mientras que la dinastía de Anás y Caifás se desmoronaba. La historia de Anás y Caifás nos enseña que el poder terrenal es transitorio y que las acciones tienen consecuencias. Su lucha por mantener el control terminó en tragedia, mientras que el mensaje de Jesús prevaleció. La verdadera autoridad no proviene del poder político o religioso, sino de la fe y la justicia. Aunque Anás y Caifás intentaron detener a Jesús, su legado continúa inspirando a millones. ¿Qué lecciones podemos extraer de la caída de estos poderosos líderes? ¿Cómo la fe y la justicia pueden prevalecer frente a la opresión? Reflexiona sobre esta historia épica y su impacto en la historia de la humanidad. No te pierdas más historias emocionantes en nuestro canal.